Hola, soy Beatriz Larreñaga Ugarte. Para los que no me conozcáis, dirijo el proyecto Infinitum, que es un espacio desde el que facilito y te acompaño a conocerte y a comprenderte más en la profundidad, así como a ver cómo te comunicas contigo, con los seres vivos, con la vida, asumir que somos autores de nuestra vida segundo a segundo y también posiblemente a darte una nueva mirada de la vida, de esa de la que tú formas parte, ¿vale? Porque tú eres vida. ¿Y todo esto para qué? Pues para que consigas vivir en una mayor plenitud. ¿Mm? Y esto lo hago desde una sentida certeza de que en realidad en esta experiencia que nos toca vivir aquí en la Tierra, ¿no? El viaje de partida, el punto de partida, es un viaje a nuestro interior, porque en nuestro interior se da absolutamente todo. Y es desde la comprensión de todo eso que se está dando, ¿no? Así como la comunicación y otros factores, desde donde puedes generar un terreno fértil, podemos generar en nosotros un terreno fértil para que florezca aquello que nosotros conscientemente deseamos que florezca, ¿sí? Y si queremos así también ponerlo al servicio del exterior y de la vida. Bueno, una vez que me he presentado, pues nada, contaros que hoy me acerco por aquí a hablaros de un tema, bueno, que yo creo que es bastante conocido, ¿no? Que es la importancia de cómo nos hablamos, así dicho en cortito, pero sobre todo matizando el tema de la importancia también de que tengamos en cuenta el significado de las palabras, ¿vale? Para que vayan totalmente alineadas con nuestra verdadera naturaleza, que eso es muy importante. Entonces, ¿esto de dónde surge? Surge de una conversación que tuve con estos días atrás con Tere Rojo, que es una antigua clienta, también es amiga y bueno, nos apreciamos mutuamente mucho. Y la cuestión es que Tere tiene dos hijos y el chico tiene el síndrome de Mowat-Wilson, ¿vale? Entonces yo en su momento ya le conocí hace ya años, como 7 8 años, ¿no? A través de Yune Negoa, que es una asociación que trabaja en apoyo a los niños que tienen este tipo de alteraciones muy específicas y también otro tipo de enfermedades y también de apoyo a las familias. Entonces, en aquel entonces ya conocía a Tere y a otras madres, sigo también apoyando a alguna madre todavía que tienen este tipo de experiencia y por tanto conozco bastante de qué va, ¿vale? Bien, ¿y por qué compartía con ella, ¿no? Pues compartía porque ella, bueno, ha montado junto con otras familias, ¿no? Una asociación eh, de los familiares afectados, ¿no? Con algún niño con este síndrome de Mowat-Wilson, que es, pues es un síndrome, una alteración genética que afecta a una minoría. De hecho, creo que en esta asociación hay como unas 30 y pico, 40 personas a nivel de España, ¿vale? Entonces, bueno, con esto de que era el día, hace la semana pasada fue el día de las enfermedades raras, y de esto es de lo que quiero hablar, pues le hicieron una entrevista en EITV, en Noticias, hablando un poco, perdón, de la experiencia con su hijo y también queriendo trasladar desde la asociación un mensaje de no son enfermedades raras, es una edición limitada. Bueno, yo cuando escuché este mensaje, pues la verdad es que me revolvió un poco, no me resonó muy bien y entonces quise compartir con ella un poco cuál era mi opinión. A raíz de esto, hemos estado intercambiando opiniones y entonces me dijo que le parecía muy interesante, que porque tenía que ser un podcast y tal, y bueno, al final he decidido grabar este vídeo para ver si os sirve, espero que sí, la verdad, sobre todo que le demos mucha importancia al tema del lenguaje y sobre todo en concreto a las palabras, como os decía, ¿no? A que estén alineadas a nuestra verdadera naturaleza. Y ahora os voy a explicar. Bueno, esto así como de introducción y ahora voy al lío. Bueno, yo creo que es más o menos sabido, por lo menos ya mucha gente, ¿no? Somos conscientes de la importancia de cómo nos hablamos, del lenguaje verbal, ¿vale? Sobre todo también para el exterior, pero hablando de nosotros mismos a nosotros mismos, ¿no? De cómo desde el lenguaje verbal
puedo crear mundos que me abran o mundos que me limiten. Es decir, que mi experiencia vital puede ser radicalmente diferente, ¿vale? Yo creo que hay que ampliar esto, no solo al tema del lenguaje verbal, ni mucho menos, sino a las diferentes formas a través de las que nos comunicamos, ¿sí? En realidad, al igual que otras muchas cosas, se nos pasa innata la importancia que tiene la comunicación en nuestra vida, porque es el telón de fondo de toda nuestra vida y tiene una importancia vital. De hecho, nos estamos comunicando segundo a segundo, ¿vale? El tema es que no solo nos comunicamos verbalmente, ¿sí? Y por eso no solo creamos mundos desde la verbalidad, creamos mundos también a través del lenguaje paraverbal, en este caso también el corporal, dentro del paraverbal el corporal, ¿vale? Y en esto tengo la más clara experiencia a través de otro servicio que ofrezco, que es la danza primal, que es un medio de autoconocimiento y también de crear nuevos mundos a través de la corporalidad. Y también, evidentemente, a través del lenguaje vibratorio energético, porque en esencia somos energía. Y claro que creamos diferentes mundos desde nuestra energía. Y por último, yo hay un medio que yo le llamo, así esto es una denominación mía, le llamo consciencial, una comunicación consciencial que hace referencia al nivel de conciencia que tengo, al nivel de ampliación de conciencia, sí, de percepción de la misma, que desde luego también nos hace crear mundos, totalmente diferentes. Así que bueno, de una manera amplia, quería dejaros claro que no solo a través del lenguaje verbal, ¿vale? Sino a través de todos los medios a través de los cuales nos comunicamos, perdón por la repetición, estamos creando continuamente diferentes mundos, ¿vale? Bien, y ahora voy en concreto al tema este de las palabras y de la importancia. Bueno, yo ya hace mucho tiempo, ¿no? Que desde que comencé con esto del autoconocimiento mío y demás, pues ya le di mucha importancia a esto del cómo me hablo, ¿no? Sin embargo, este tema del significado y de ver realmente cómo a veces se tergiversan las palabras y entonces se desnaturalizan nuestra propia naturaleza. Ahora me vais a entender, perdón. Para mí el punto de inflexión en esto fue una formación hace un tiempo que hablábamos de las leyes naturales de nuestra verdadera naturaleza, entre las cuales está la autoridad. Es decir, lo que comenzaba diciendo, ¿no?, en la presentación, asumir que somos autores de nuestra vida segundo a segundo. Puede que conscientemente o inconscientemente, y entonces sean verdaderos churros, pero somos. Entonces, ¿por qué entonces esta palabra autoridad? La ley de la autoridad, de ser autores. Porque en realidad autoridad significa, etimológicamente, la habilidad de ser autor. Y esto lo que nos dice es que es inherente a nuestra vida el hecho de que somos autores y creamos. Sin embargo, esta palabra normalmente se ha tergiversado un poco y se le da más un foco externo, es decir, un foco de a quién le doy yo autoridad. Por ejemplo, a quién le doy yo autoridad para hablar de una disciplina. ¿Quién considero que tiene autoridad? ¿Quién considero que tiene autoridad? Pues para legislar, para crear leyes. ¿Quién considero que tiene autoridad para hacer que las normas se cumplan, por ejemplo? Entonces, siempre el foco está fuera, ¿vale? Y esto es muy importante que nos demos cuenta porque es algo a lo que se nos condiciona continuamente por todos lados y que es muy, muy importante que seamos conscientes para volver a nuestro centro. Y es el hecho de que todo, como decía al principio, todo se da en nuestro interior, ¿sí? Y nosotros somos autores de nuestra vida, con lo cual nosotros tenemos que ser nuestra propia referencia. Y de esta manera comprender que el origen de los problemas está en nosotros, pero también la solución. Y por eso tengo que responsabilizarme de lo que yo estoy creando en mi vida, de cómo soy autor de mi vida. Y digo responsabilizarme no desde un sentido de mochila, que esta es otra tergiversación, sino por lo que significa. Responsabilidad significa la habilidad de responder, perdón. Entonces, ¿cómo practicamos y generamos habilidad en responder ante las cosas que nos van sucediendo en la vida? Sin embargo, si ponemos el foco externo, que es a lo que siempre se nos condiciona, el tema está en que el problema se origina fuera y la solución está fuera.
Con lo cual, eso es una dependencia total de lo externo, cuando además no lo podemos cambiar, ¿sí? Y es una gran cárcel. Entonces, algo tan como podría parecer tonto, ¿no? De la palabra autoridad lo cambia todo. Cambia de tener todo el, digamos, el peso de qué va mi vida a ponerlo fuera y crearme una verdadera cárcel. Simplemente por el hecho de utilizar esta palabra de determinada manera. Así que mucho cuidado. Bueno, como os digo, este fue mi punto de inflexión para empezar a darle mucha importancia a las palabras que en mi sentir nos sacaban de nuestra verdadera naturaleza, y en este sentido es en el que le compartía a Tere, ¿vale? Entonces me explico. Ella, como representante de la asociación, trasladaba este mensaje de que no estaban de acuerdo con la denominación de enfermedades raras y que consideran más que era una edición limitada. Y bien, estoy totalmente de acuerdo con que el tema de enfermedades raras no es nada apto, y ahora me explico. Bueno, quiero decir una cosa, yo no soy especialista en esto, ¿vale? Simplemente miro, interpreto, veo el significado de las palabras y soy una gran observadora. Entonces, el tema de enfermedad, enfermedad significa la cualidad de perder fuerza, ¿sí? Entonces yo entiendo que si yo tengo un nivel de salud determinado, si por ejemplo luego tengo una gastritis, tengo un constipado, llego a tener un cáncer, evidentemente esa fuerza disminuye. Entonces se puede decir pues, que tengo una enfermedad, ¿vale? Sin embargo, en este caso, que se tratan de alteraciones genéticas con las que estos niños o estas personas ya nacen, yo entiendo que no es algo natural. La enfermedad no es como que ya nazco con la enfermedad, ¿sí? No es que he perdido fuerza, simplemente he nacido con otras características diferentes. Entonces, a mi entender, llamarlo esto como enfermedad ya como que no me resuena muy bien, ¿vale? ¿Por qué no llamarle alteración genética, que es lo que es? Bien, eso por ahí. Luego, rara. Bueno, ya de partida os diré que rara, si según lo dices, tiene una vibración muy más baja y no sé si la palabra sería despectiva, ¿vale? Entonces, voy a empezar para explicar esto por lo que podría ser lo opuesto, que es normal. Bien, la palabra normal significa etimológicamente aplicar una norma o lo natural. Sin embargo, esta palabra también se ha tergiversado mucho en su utilización, y lo que pasa es que hablamos en términos, por ejemplo, de es normal que en las parejas se discuta. No, perdón. No es natural, porque normal significa natural, que en la condición de humanos, en la relación de pareja, se discuta. No. Puede que haya un número elevado de parejas que discutan. Porque en general, lo que os digo, este término normal, más que como natural, se le aplica un término de estadística, de número elevado, de mayoría. También, por ejemplo, decir, yo qué sé, pues es normal que haya mucho elevado, o sea, haya muchas personas que coman, como ahora se dice habitualmente, comida basura. No, no es normal. ¿Por qué? Porque no es natural a la condición del ser humano comer comida no saludable. No es natural. Otra cosa es que haya determinado tipo de hábitos, determinado tipo de mensajes que hayan hecho que haya un elevado número de personas pues que se hayan decantado un poco hacia ese tipo de comida. Pero no es natural a nuestra condición, ¿vale? Entonces, no nos olvidemos que normal va muy unido a natural. Así que no naturalicemos lo que no es, lo que es asociado a un número elevado de personas. Y bien, voy a lo de raro. En realidad, digamos que hablando puesto más, si el tema normal es por una estadística alta, ¿no? Una mayoría, pues yo creo que lo más adecuado sería minoría. Y en este sentido, en caso de llamar enfermedad, hablar de enfermedades minoritarias me parece muchísimo más adecuado, desde luego, que raro, ¿no? Porque como os decía antes, raro tiene una vibración baja, y si no, os digo, o sea, pararos unos segundos a cerrar los ojos y a deciros a vosotros mismos, yo soy raro o soy rara. O sea, ¿cómo te resuena eso internamente? O decirte, yo soy diferente. Yo creo que si os paráis unos segundos a sentirlo,
en vuestro interior, la vibración de raro es mucho más baja que la vibración, por ejemplo, de diferente, ¿sí? Entonces, no digo yo que la palabra raro no se pueda utilizar, pero asociado al ser humano, la verdad no lo veo nada adecuado, ¿sí? En este sentido, desde luego, para lo que estamos hablando, hablaría mucho más en términos de minorías. Bien, ¿qué término sí me parece adecuado? El de discapacidad. ¿Por qué? Pues porque es verdad que estas alteraciones genéticas eh, determinan al final un alto grado de discapacidad, normalmente además muy grande, ¿vale? Entonces, discapacidad significa disminución de las capacidades. Entonces sí que es verdad que estos niños, estas personas, tienen determinadas capacidades, por ejemplo, como las mentales, como las emocionales, de físicas y demás, pues disminuidas, ¿vale? Entonces el tema de discapacidad lo veo realmente como bien utilizado, porque además responde a la naturaleza real. Y otra denominación que a mí sí me encaja y que se lo comentaba a Tere, lo oí en un espacio y es hablar de diversidad funcional. Yo de partido os diría, no sé cómo os vibra a vosotros esa denominación, ¿no? Porque a mí desde luego me vibra como algo expansivo, como algo abierto, no como algo inferior, no como algo a lo que se está como desdeñando de alguna manera. Y además es totalmente natural. ¿Por qué? Primero, porque la diversidad es inherente a la vida. O sea, hay diversidad en el reino animal, en el reino humano, en el reino vegetal. La vida es pura diversidad y es pura abundancia. Esto es natural totalmente a la vida, ¿vale? De hecho, también los seres humanos somos muy diversos. Entonces, y en ese sentido yo creo que es muy importante reconocerlo y no intentar igualarnos a los demás y compararnos y querer ser como aquel. No, ¿por qué? Porque, y esto lo recalco mucho yo en mi marca, hay que tener un verdadero respeto a mi singularidad. Es decir, dentro de toda la diversidad de seres humanos que hay, singular como yo, como Beatriz Larrañaga Ugarte, solo estoy yo. Solo yo soy así físicamente, siento así, hablo así, pienso de esta manera y debo de respetarme esta singularidad dentro de la gran diversidad, porque todo esto enriquece, ¿vale? Entonces, es totalmente natural. Y a esto le añadimos funcional, que hace relación a las funciones, a lo que son las capacidades, ¿vale? Y aquí de lo que está hablando es que en este caso estos niños, debido a esa alteración genética, tienen una diversidad, hay una diferencia en cuanto a sus capacidades, en esas capacidades físicas, mentales, emocionales y demás, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que es una denominación que responde totalmente a la realidad y responde también a nuestra naturaleza y a la naturaleza de la vida y es expansiva, es como de inclusión de todo, ¿sí? Y desde luego a incluir a estos niños que además, y esto quiero que no se me olvide decirlo, que, a ver, puede que a nivel de estas capacidades físicas y demás, pues sí, tienen su discapacidad, ¿vale? Pero realmente, en esencia, evidentemente son lo mismo que todos nosotros, ¿vale? Que somos consciencia, divinidad, como cada uno lo quiera denominar. Y en el caso de ellos, puede que a nosotros nos cueste mucho percibir cómo pueden llegar a expresar la gran sensibilidad de esa conciencia que tienen, porque realmente tienen unos niveles de sensibilidad consciencial muy elevados, mucho más que cualquiera de nosotros, ¿vale? Y de hecho, yo creo que realmente uno de sus objetivos al vivir aquí es aportar todo eso a sus familias. De esto, desde luego, os podrían hablar bastante las madres a las que he estado apoyando y acompañando, en concreto también mucho a Tere, ¿verdad? Que como ella siempre dice, pero mejor lo explica ella, fue un punto de inflexión en su vida el darse cuenta de verdad que de repente Jonander, su hijo, representaba una verdadera luz, ¿sí? Entonces, hacer mucho hincapié en esto, que realmente tienen una discapacidad
en relación a determinado tipo de funciones, ¿no? Aquí en la Tierra, pero que desde luego a nivel consciencial y a nivel de sensibilidad, yo creo que en general nos superan y mucho. Eso no quita que evidentemente para estas familias a las que apoyo totalmente, la experiencia de convivir con niños o con personas con este tipo de características pues se hace mucho más compleja, porque al final la dependencia es muy grande, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco lo que he venido a compartiros, un poco animada por Tere y por esas conversaciones que mantuvimos. Espero que os sirva, la verdad, sobre todo a que le pongáis intención a ver qué tipo de palabras utilicéis en vuestro lenguaje para que además estén alineadas a vuestra verdadera naturaleza y resulten lo más expansivas posibles. Y entonces, bueno, con esto me despido y un beso. Hasta la próxima. Agur. Me acerco unos segundos otra vez. Espero que pueda añadir con el vídeo anterior. Porque al escucharlo, pues me he dado cuenta que tengo alguna errata y se me ha olvidado comentar alguna cosita. Entonces, ha habido un momento en que, hablando de la comunicación, he dicho la palabra innata cuando quería decir invisible. Me hacía referencia al hecho de que todo lo innato en nosotros, como es la comunicación, a veces se nos hace invisible y no le damos la importancia que tiene, ¿vale? Esto por ahí. En otro momento, al hablar del significado etimológico de la palabra autoridad, he dicho la habilidad de ser autor y es la cualidad, ¿vale? Para que se entienda que es algo innato a nosotros, es una cualidad que tenemos innata a nosotros. Y por otra parte, ha habido un momento en el que, hablando del foco interno, de darle el foco fuera, he utilizado la palabra peso cuando, bueno, no creo que tiene muy buena vibración, la verdad. Lo que quería decir era poder, el poder interior, ¿vale? Y también la soberanía, hacernos cargo de que tenemos que ser nuestra propia referencia. Eso no quiere decir que no podamos dejarnos informar y ayudar y demás, pero realmente que seamos nuestra propia referencia, utilizando ese poder que está en nosotros y nuestra propia soberanía. Y por último, decir que en todo esto que quería contar se me ha pasado un poco del mensaje de Tere, de la asociación, que era lo que no me resonaba bien, ¿vale? Y no me resonaba muy bien el que hayan utilizado el término edición limitada. ¿Por qué? Pues porque creo, primero porque no lo entendía. Entonces, cuando ella me ha explicado que hacía referencia al hecho de la edición limitada, por ejemplo, como los libros, ¿no? Queriendo hacer referencia a esa minoría, yo le trasladé que mi idea, para mí era mejor utilizar la palabra minoría y que el tema de edición limitada, ya la palabra limitada asociada a seres humanos es como que no me resuena nada con nuestra naturaleza, ¿vale? Para nada, porque somos totalmente ilimitados. Y por otra parte, creo que igual esa denominación es una opinión, ¿eh? De cara a utilizar pues eso, a objetos como puede ser un libro, pues sí, pero dirigida a los seres humanos, pues no me parece que vibre en nuestra naturaleza, ¿vale? Pero como antes he dicho, y creo que ha quedado claro, sí estoy totalmente de acuerdo con que no se consideren como enfermedades raras. Por cierto, que me acuerdo ahora, otra cosita que se me ha olvidado comentar es que cuando he hecho referencia a que no entendía que si era el nacimiento ya naturalmente es así, con esa discapacidad, se hablara de enfermedad, pero sí que asumo que derivada de esta alteración genética, luego sí se generan enfermedades en estas personas, ¿vale? Enfermedades sobre todo, bueno, a todos los niveles, pero desde epilepsias a convulsiones, a temas de estómago, de sexualidad, de todo. Luego ahí sí que claramente aparecen, derivado de esta alteración, aparece lo que son las enfermedades, ¿vale? Yo lo que quería dejar la idea era de que no creo que se nace con una enfermedad, sino en este caso con una alteración genética. Bueno,
Espero que estas aclaraciones las pueda añadir al final del vídeo y si no, pues las pondré por escrito. Bueno, besitos, me despido de nuevo. Agur.